¿Dónde termina la inspiración artística y empieza el plagio? ¿Tengo que tener registradas mis obras en algún sitio para gozar de mis derechos como autor? ¿Cómo se articula jurídicamente una parodia? Hoy hablamos de derechos de autor, de Tarantino, de Bayona, de acuerdos en backstages y hacemos nuestro checklist recomendado para poner en marcha una idea audiovisual y no morir en el intento. Esto es Derecho y Acción. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho y Acción. Soy Carmen Azpeitia, abogada en AGM Abogados y convaleciente de catarro, que se me notará hoy en la voz, y hoy me acompaña Vanessa Alarcón, también convaleciente de catarro, gripe, alergia o los clásicos problemas de esta época del año, y además y sobre todo abogada especializada en propiedad intelectual y tecnología, socia de AGM y compañera entusiasta en este podcast. Hola, buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, Carmen. Por empezar por algún sitio, porque la propiedad intelectual y la creatividad es, hablar de esto en términos legales es como tratar de ponerle puertas al mar, pero por empezar desde algún sitio proponemos una casilla de salida triple. Primera, que la propiedad intelectual no protege ideas, protege la forma en la que las ideas se expresan. Segundo, que la propiedad intelectual conlleva derechos morales del autor y derechos de explotación, donde están las perras. Y hay grandes diferencias porque algunos tienen un tiempo limitado para poder reivindicarse, para poder ejercitarse, y otros, como por ejemplo la paternidad de una obra, se conceden al autor a perpetuidad, para siempre. Si yo cojo ilegítimamente el contenido del Quijote y lo plagio, en materia de derechos de explotación, corrígeme si me equivoco, Vanessa, pues en principio no tendré problema porque los derechos de explotación se habrán extinguido, pero la paternidad de la obra, el derecho mortal, el derecho moral de don Miguel de Cervantes lo estaré infringiendo. Eso es. No podré decir nunca en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, sin infringir el derecho moral y la paternidad de ese bebé maravilloso que es el Quijote y Miguel de Cervantes. Y la tercera casilla de salida es que la propiedad intelectual no exige registro. De esto ya hablamos al presentar en nuestro episodio de presentación del podcast. No exige registro. La realidad es que la propiedad intelectual, su autor la tiene desde el momento en que la crea. El tema es lo que decíamos el otro día. Al final es dotarte de mecanismos de prueba que no necesariamente de un registro. El registro es una garantía adicional que tú puedes otorgarle a tu obra, que al final se recomienda, pero igual que lo puedes hacer vía registro en función del proyecto que tú tengas o de la obra que quieras proteger. A veces puede ser más interesante protegerlo a través de un contrato donde regules cuáles son los derechos que tú atribuyes, ¿no? Relacionado con lo que comentabas tú a nivel de explotación, ¿no? Los derechos morales no los vas a poder ceder, pero los derechos de explotación sobre esa obra sí. No los podemos ceder aquí, porque eso también mencionábamos el otro día que hay otros ordenamientos jurídicos, hay otros países donde incluso esa paternidad, ese concepto puramente de parir una obra, sí está sujeto a transacción económica, sí se puede ceder. Claro, hay modelos o ecosistemas donde se puede vender todo. Aquí somos más garantistas también de ciertos derechos entendidos como derechos fundamentales o vinculados, ¿no? Yo creo que van a ser la línea de esto. Pues teniendo en cuenta esta partida, este punto de partida que mencionamos, vamos al lío y hablemos de esas diferencias después de ese rollo teórico y jurisprudencial sobre inspiración, plagio y en particular respecto de obras audiovisuales. ¿Dónde están las diferencias? ¿Dónde ponemos la piedra que marca la frontera? Claro, ahí, por ejemplo, por matizar respecto del plagio, podríamos decir que es una violación total o parcial de algo que ya existe, donde no está reconociendo, como tú bien decías, la titularidad o la propiedad por parte de ese creador, ¿no? Te estás atribuyendo tú esa creación. Entonces aquí estarías infringiendo sus derechos, tanto morales como los de explotación. Es decir, tú estás diciendo que eso es tuyo cuando no lo es, ¿no? Tendría que ver con la parte más moral.
y luego estarías explotando, beneficiándote de esa obra creada, atribuyéndotela como propia. Con lo cual, pues tendríamos un doble problema, esto va para los gags del final, o una infracción, ¿no? Con lo cual, si tú quieres llevar a cabo este tipo de acciones, te recomendamos, ¿no?, que te acompañes de un abogado en este sentido como nosotros, pero en todo caso lo que tendrías que hacer es pedir permiso o generar algo nuevo, o si lo quieres tomar como inspiración al final, que realmente sea una inspiración, es decir, yo parto de una base de algo que me parece muy original, pero hago mi propia creación, no hago una réplica de esa creación en el mercado, ¿no? Es un poco lo que tendríamos que tener en cuenta. Hacer algo original, al final la propiedad intelectual es llevar a cabo creaciones originales desde un punto de vista de los derechos de autor, ¿no? Es decir, el intelecto que trabaja se pone a pensar, porque para replicar y copiar pues ya tenemos ChatGPT ahora mismo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Además, teniendo en cuenta, como decíamos, que digamos que ese acervo cultural al final ya es tan prolijo, además, hay tanta base cultural para crear, que hay cosas como, por ejemplo, bueno, pues yo si de repente me apetece escribir una historia sobre un joven casi siempre varón, un poco atormentado, con una vida insatisfactoria, que un día resulta que se encuentra casualmente con una propuesta de vivir una serie de aventuras bajo la mentoría de un señor que le enseña la diferencia entre el bien y el mal y que le sirve para luchar contra una supuesta entidad maligna superior que domina el mundo o la galaxia, pues al final a todo el mundo le sonará, pero la realidad es que tenemos Matrix, tenemos Star Wars, tenemos la Guerra de las Galaxias que coinciden, es decir, tenemos un argumento que si no pasamos de ahí, parece que formaría parte de ese acervo cultural. Ahora, si el joven vaya acompañado de una princesa, de 2 robots, de un pirata que sinvergüenza pero encantador, si resulta que el malo es su padre y demás, a lo mejor ya sí estaríamos trasladándonos a un terreno un poco más peligroso, porque podríamos estar efectivamente infringiendo ya algún derecho que otro. Claro, también lo podríamos relacionar con lo que tú decías al principio, ¿no? Al final, una idea como tal no es protegible, entonces necesita un desarrollo. En función de ese desarrollo va a ser más original, va a ser más elaborada y en virtud de eso va a ser una obra diferente, ¿no?, de ese primer concepto que uno pueda esbozar. El plagio infringe el derecho de reproducción, porque como comentábamos, es decir, tenemos esos derechos morales del autor y también tenemos esos derechos de explotación, que son varios. El de reproducción, el de transformación, en fin, una serie de ellos, y en concreto un trabajo ilícito de estas características estaría infringiendo en concreto el de reproducción. Por ejemplo, el caso a mí que me gusta a lo mejor tratar es del de Pulp Fiction o Kill Bill. Sí. Que al final sí que es cierto que tú puedes encontrar diferentes elementos en una y en otra que reproducen o recrean otras historias que ya existen, pero la virtud que tiene Quentin Tarantino es realmente sacar algo que podrías decir muy alocado o muy nuevo desde un punto de vista de creatividad, ¿no? Con puntos gore, podríamos decir muchas veces, y que lo que hacen al final es generar algo que podríamos decir que sí que es original, ¿no? Además, en el caso de Tarantino, que sobre este director sí que se han escrito ríos de tinta sobre sus supuestos plagios o inspiraciones, entra otra variante que es, bueno, en el mundo del teatro la mise en scène, es decir, y en el mundo cinematográfico ese uso de los planos, de un determinado modo de filmación y demás, y la gente insiste. Es cierto que yo creo que sobre todo en su día, cuando nada más despegar la carrera de Tarantino, le debió descocer a bastante gente,
y se insistió mucho mediáticamente en que copiaba los planos y en que imitaba el estilo de otros directores de cine y en que no era nada original, etcétera, etcétera. Bueno, en mi impresión personal y absolutamente profana, si hay algo de lo que no se puede acusar a Tarantino es de que sus productos finales no sean originales, son todo lo contrario. Es decir, ha creado un género en sí mismo, totalmente, lo que en mi opinión revela que es que justo la originalidad es lo que le caracteriza, porque inspirándose, y es cierto que se inspira en, vamos, es un cinéfilo absoluto, no lo ha ocultado jamás, lo presume de hecho, inspirándose como se inspira en una serie de géneros o incluso en películas o en directores de cine muy concretos y en modos de rodaje, es que ha conseguido crear un producto original y propio hasta el punto de la marca Cine Tarantino. Todo el mundo identifica una película de Tarantino, todo el mundo. Que haya visto una, ve la siguiente, le pones otra y sabe que es de él. Entonces, plagio poco. Y luego aparte lo que decía antes, la mise en scène o el mundo de, o sea, la técnica de rodaje y demás, no está sujeta a propiedad intelectual. Corrígeme, o sea, no es, como decíamos antes, podemos llamarlo, no es exactamente idea, pero es como repito, la puesta en escena de una obra teatral muy, muy, muy particular tiene que ser para que sea protegible. Claro, al final lo único que podrías a lo mejor hacer es más como una metodología en función de si es algo que es muy, valga la redundancia, metódico, ¿no? Y que sigue unos patrones, y por ahí podrías registrar la propiedad intelectual de esa metodología, o depende cómo, pero ya no nos iríamos al campo de la propiedad intelectual, temas de know-how, secretos industriales o similar, ¿no? Exacto. Pero ya estaríamos hablando de otro campo del derecho. Sí, en el mundo, vamos, a mí me consta también que muy similar ocurre en el mundo de la moda. No, la realidad es que los logos, efectivamente, las marcas, una determinada forma de un bolso o de un objeto, un artículo de moda muy, muy, muy que haya adquirido un renombre estratosférico, que los hay, vamos que sí los hay, pero realmente, por ejemplo, las experiencias de tienda que se dicen ahora, la experiencia cuando entras en un determinado establecimiento comercial, que es algo que potencia muchísimo, bueno, ya casi todos, pero sobre todo la alta moda, las altas firmas o incluso diseños de un determinado diseñador, valga la redundancia, al final casi seguro que te lo van a echar para atrás. Es que a no ser que desde el punto de vista, y ahí entraríamos en otra conversación, desde el punto de vista de la propiedad industrial, eso es, pudieras establecer o pudieras justificar una utilidad funcional o algo ornamental, pero a un punto muy significativo, tampoco se puede proteger. Sí, pero ahí también se han dado casos donde el mundo de la moda no solo es de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. O sea, yo he escuchado casos también donde tú como diseñador presentas tu book, ¿no? Porque quieres optar a un trabajo y coge la firma y resulta que aparecen milagrosamente tus diseños muy parecidos. O sea, esto lo hemos visto, sí. Es nuevo, ¿no? Y también sucede. Sí, lo hemos visto en algunos casos algo más groseros, como gigantes ahora mismo de producción de moda muy, muy, muy low fashion, y lo hemos visto un poquito más maquillado en casos de fast fashion, pero gigantes españoles. Pero sí, ocurre, efectivamente, muchas veces efectivamente presenta el diseñador, lleva una posibilidad a la firma y luego mágicamente aparece algo sospechosamente parecido en la web, en una camisetita que contiene... Claro, porque ahí ya no estaríamos hablando de ideas, es algo ya plasmado. Claro. Ya sí que está, tú lo puedes acreditar que lo has creado a determinada fecha. Exacto, como hablábamos también, lo mencionábamos en nuestro capítulo de presentación y ahora mencionaremos alguna cosilla más, no siempre el plagiador es ese ladrón que de una manera que con el antifaz y la llave maestra entra en un sitio y se lleva una obra original. Algunas veces, efectivamente, el plagiador es una persona reconocida o es una empresa reconocida o es alguien reconocido
que se aprovecha de algo que se le presenta, que se le ofrece, de total buena fe por parte de alguien y luego copia. Sí, luego te podrías encontrar también con algo que podría parecer similar, pero que en realidad lo que está haciendo, a modo de inspiración si quieres también, pero es convertir esa creación original en una parodia. Entonces te basas en algo que ya existe, que es muy bueno potencialmente, pero generas algo nuevo a modo de inspiración, pero que replica con personajes muy parecidos, con una historia muy parecida, pero con un resultado totalmente diferente. Y le pone el punto humorístico, gracioso, burlesque de esa creación original, ¿no? Con lo cual, bueno, a mí esta figura, por ejemplo, desde un punto de vista también de audiovisual me gusta, ¿no? Y te comentaba antes el caso de la serie Lost, ¿no? De Perdidos, que en su caso, en su momento, que tuvo este boom tan potente, de repente salieron unos cómics que se llamaban Pardillos, que también tiene gracia hasta el nombre, ¿no? Y tú lo veías en librerías y era bastante curioso y tú veías, sí, identificabas dos personajes, pero le otorgaba esa visión como más, pues de reírnos todos, ¿no? Y estás respetando al autor original, no estás faltando, si lo haces con gusto, al derecho al honor y la imagen. A eso quería ir. Entonces, bueno, también es interesante. ¿Qué límites tiene la parodia? Porque ¿hasta dónde se puede llegar? También ha habido casos sonados. Sí, el tema es, claro, hasta qué punto tú puedes generar algo sin que resulte ofensivo, o también va a depender de la persona o del artista en cuestión, ¿no? De la obra original. Entonces, también hemos tenido publicaciones donde se hacen parodias a nivel nacional de personajes de la realeza, de personajes altamente conocidos, y ahí, bueno, pues puede haber afectaciones al derecho al honor de esas personas, con lo cual el tema puede convertirse en algo más delicado. El problema es que tampoco existe una legislación que diga estos son los requisitos. Nos basamos en jurisprudencia, entonces va a depender de nuevo pues del tono del humor o burla que tú le asignes a esa creación, del respeto en todo momento al derecho al honor y la imagen de las personas afectadas, al derecho también moral del creador original, ¿no? o del autor. Entonces, tienes que hacer un análisis antes de llevar a cabo ese tipo de proyectos, no lo puedes hacer a lo loco. Una buena estrategia podría ser contárselo antes, exponerle el trabajo antes, porque al final la infracción, una posible infracción de derecho al honor o a la imagen, también depende de si se siente ofendido el sujeto, la persona que tiene ese derecho al honor. Son derechos fundamentales y por lo tanto van intrínsecos a la persona o familiares. Esto hablaremos largo y tendido en otro episodio sobre los derechos de imagen y derecho al honor y a la intimidad y quién los puede defender, aparte obviamente de la persona que pueda estar siendo atacada. Hablaremos en otro episodio. Pero bueno, una buena estrategia puede ser ponerse en contacto antes y enseñar los materiales a quien puede verse, obviamente esto con casos como familiar real, etcétera, etcétera, es más difícil, pero puede ser una buena estrategia previa. Sí, puede ser una buena estrategia previa. Y luego también lo que tendrías que tener en cuenta es que el resultado final tiene que ser una obra que no induzca a confusión. Correcto. Por ejemplo, que no se piense que es lo mismo. No, correcto. Es inspirado, ¿no? Y parodia esta obra original y que el resultado sea totalmente diferente. Al final, de nuevo, es eso, es generar algo nuevo a partir de algo que ya existe. Otro derecho que tendríamos que tener en cuenta dentro de esta ecuación tendría que ver con los derechos marcarios que puedes afectar. Estamos hablando de derecho al honor y la imagen, pero si esa creación viene de una productora o de una empresa y esa empresa es una marca o el producto o la obra se ha convertido en marca, ojo también con el respeto al derecho marcario, ¿no? Sí, por añadir. Sí, ese es un aspecto
que a mí además me interesa mucho, porque efectivamente, o sea, infracciones que a lo mejor no lo son desde el punto de vista de la propiedad intelectual pura y dura, ojo con las marcas. Dicho todo esto, que como decía al principio, es tratar de ponerle puertas al mar, porque podríamos estar hablando días y días y días de cada nueva anécdota, cada nueva materia, cada nueva infracción que hayamos podido ver o que han sido muy conocidas. Vamos también un poco a qué podemos hacer los abogados, porque este podcast nace diciendo qué pinta un abogado en un rodaje, así que sí, todos conocemos que se plagia, que viene, pero ¿qué podemos hacer los abogados? Cuando te viene el cliente, ¿o qué escenarios se pueden plantear? Aunque sea, apuntemos, sobre todo en obras audiovisuales, ¿qué escenarios se puede dar? Hagamos efectivamente una checklist para asegurar a un cliente que no la va a liar. Claro, aquí el otro día creo que ya lo dije, pero siempre hablamos de la legalidad por defecto y del diseño, ¿no? Yo creo que esto también es trasladable a la potencialidad de crear algo desde un punto de vista audiovisual. Entonces, en ese sentido, claro, tendrás que ver si esa obra está inspirada en un libro o en otra creación, vas a tener que tener los derechos de ese creador. Si el creador no es un escritor directamente, pues de la obra en cuestión, pero podría ser que tengas que tener en cuenta el derecho del creador en cuanto a escritor y el derecho de la editorial. Que también tiene derechos respecto de esa obra, ¿no? Vale. Si estamos pensando en un libro, luego habría que ver otro tipo de creaciones. Vinculado con eso, tendríamos que tener también, pues, qué pasa con los derechos de los directores, con los guionistas, qué sucede también con los derechos de montaje, producción, con los propios actores que van a interpretar los papeles. Ahí también vas a tener que distinguir actores principales, actores secundarios, extras, ¿no? Vas a tener que regular todo ese Todas escenario. Las categorías. Y luego relacionado con si las historias o lo que vamos a contar está inspirado en historias reales, hay veces que puedes no caer en que a lo mejor le tienes que pedir permiso al que vivió esa experiencia, ¿no? Y aquí podríamos hablar de casos bastante conocidos. A mí hay una película que me marcó mucho en su momento, que ya tiene unos años, como Filadelfia, ¿no? Que está basada Difícil que no te marques, sí, buenísimo. Sí, está basada en hechos reales, ¿no? Que esto a los americanos o los norteamericanos les gusta mucho. Y bueno, tenemos la película con Tom Hanks y Antonio Banderas, por poner el producto nacional ahí, ¿no? Un poco. Sí. Y realmente ahí se tuvo que pedir permiso al abogado afectado por toda la historia, ¿no? Que es el que vivió la experiencia. Entonces eso me parece interesante. O luego tendríamos el caso de María, que siempre me equivoco con el nombre, Bellón, y su historia con lo imposible, el tsunami, y J. Bayona pues recreando su historia. Sí. Entonces ahí también yo me acuerdo, creo que fue en Los Goya, ¿no? Que aparecía ella agradecidísima de lo que estaba pasando con su historia, ¿no? Sí. Y bueno, eso es que hubo un buen tratamiento en origen. Totalmente. Del personaje, de su historia, que lo trató con delicadeza, ¿no? Totalmente. Bueno, Bayona debe de tener este aspecto bastante trabajado porque está especializado en cuando viene Bayona con la cámara es sinónimo de desgracias, con perdón, si nos está escuchando, que ojalá, por otra parte. No, lo admiramos mucho. Lo admiramos, pero bueno, su llegada con la cámara es sinónimo de desgracias, con lo cual entendemos, y el resultado óptimo de sus rodajes y de lo agradecidísimos que están siempre tanto actores como personas en las que se inspiran sus películas, cuando trata estas desgracias, no puede dar otra, o sea, no cabe suponer, sino que lo maneja fantásticamente. Esta fase previa precisamente de contar con las autorizaciones y con el permiso y con el consentimiento en cuanto al tratamiento de esas personas reales. Sin embargo, yo conocí en su día de cerca un caso que podríamos decir casi en las antípodas, que es el tratamiento de la persona de Dalí. La persona y personaje de Dalí, la Fundación Dalí, es dura de pelar, es exquisita y se preocupa mucho, mucho, mucho de todo material audiovisual que
que va a tener que ver de alguna manera o que va a utilizar de alguna manera la persona, la imagen, el personaje, el background, lo que sea, de Salvador Dalí, no su obra, él, aclaro, él, la persona de Salvador Dalí, para mirar muy mucho cómo se trata a Salvador Dalí en cualquier material audiovisual. O sea, hay casos y para todos los gustos, creo yo. Entiendo además, y además sé que me vas a decir que así es, que todo esto al final se traduce en contratos. Totalmente. La necesidad de tener un buen contrato que regule todos estos aspectos y los diferentes autores efectivamente intervinientes en una obra. Además, en las obras cinematográficas la cosa da otra vuelta de tuerca porque nuestra ley dice que son autores de la obra el director, el guionista, es decir, una serie de personas. No nos imaginemos que es solamente el director y ya. No. Y se entiende como obra colaborativa, todos serán autores en el porcentaje que determinen, hay que tratar con todos. El contrato de producción cede los derechos de esa película se ceden a la productora los derechos de la obra audiovisual, es decir, contratos. Sí, por eso creo que lo comentábamos el otro día, pero por eso nos fijamos en la película al final, ¿no? Los títulos de crédito, aquello es interminable porque hay mucha gente participando del proyecto y muchos derechos que hay que reconocer también, ¿no? Exacto. Pues con la recomendación de que la próxima vez que vayáis al cine, id al cine, aprovecho, esa es la primera recomendación, id al cine, y si no vais en cualquier plataforma en la que vemos ahora todas las películas y series, miréis los títulos de crédito y veáis hasta dónde llega y os acordéis de nosotras. Todo eso son contratos, todo, y posibles infracciones de contratos o incumplimientos que luego dan lugar a algún pleito que otro que también son jugosos para el abogado que tenga la suerte de llevarlos. Como os digo siempre, id al cine, leed los títulos de créditos y daros cuenta de que efectivamente en ese mundo tan intangible como es el de la creatividad, esos títulos de crédito que os dicen normas, os dicen contratos, os dicen obligaciones, y eso, ¿quién lo pone? Los abogados. Los abogados pintamos en el mundo de la creatividad y mucho hacemos fácil lo difícil y a veces posible lo imposible. Esto es Derecho y Acción. Darle a me gusta, compartir con todo el mundo y nos oímos en el siguiente episodio.